Buenas tardes ya. Muchísimas gracias a Laura y a Tanisha por esa presentación. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre la organización de ideas, ¿no? Entonces, este webinar es complementario a nuestro módulo en línea. Voy a presentar pantalla ahora. Ok. Ahí. ¿Me pueden decir si ven bien la pantalla, Tanisha? Sí, se ve bien. Ok. Pues este taller es complementario al módulo que está en línea, que lo pueden encontrar a través del mismo Google, Competencias Lingüísticas UPRRP. Pueden entrar a la página oficial de nosotros. Y en este caso aquí pueden ver distintos recursos. Para encontrar el módulo de organización de ideas, van a módulos en español. Y aquí pueden ver otros módulos que tenemos a la disposición de ustedes. Pueden entonces hacer clic en el que deseen, en este caso el de organización de ideas, y entonces esto le va a abrir una pestaña con el PDF del módulo. Aquí pueden encontrar definiciones escritas más extensas y también pueden encontrar otro tipo de ejemplos, ¿ok? Entonces, sin más, vamos a pasar al taller. Ok, la organización de ideas. La organización de ideas es el método por el cual primero reflexionamos y luego estructuramos nuestro texto. Esto significa que no vamos a empezar a escribir simplemente todo lo que se nos ocurre, sino que este proceso nos ayuda a delimitar y estructurar nuestras ideas. Antes de comenzar, quiero enseñarles este diagrama para que tengan una idea de lo que vamos a hablar hoy. Antes de comenzar a escribir, pensamos en la preescritura, y dentro de la preescritura hay otro paso importante que es la organización de ideas, discúlpenme. Y dentro de la organización de ideas hay 3 pasos importantes que debemos seguir, que son la documentación, la selección de ideas y el bosquejo. ¿Por qué entonces es importante organizar nuestras ideas? Aquí les tengo una pequeña analogía, que así como un arquitecto necesita hacer un plano para construir un edificio, los escritores necesitan la preescritura y la organización de ideas para establecer las bases para construir un texto académico. Así como el ejemplo que están viendo en pantalla, donde pueden ver el plano de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y ya después de que el edificio está hecho, ¿no? Entonces, la preescritura. ¿Qué ustedes entienden por esta palabra? Pueden escribirle a Tanisha por el chat o alzar sus manos para hablar por el micrófono. Adelante, Francisco. Algo parecido a un bosquejo, como tirar todas las ideas para más o menos saber qué es lo que quieres trabajar. Eso es parte de la preescritura, pero piensa un poquito antes de eso. María Martínez dice hacer un borrador por escrito para ir delineando lo que quiere. Limari Cora dice tareas que debe hacer antes de comenzar a escribir. Y Sharon nos dice borrador de lo que desea escribir. Pues miren, excelente. Eso definitivamente es parte de la preescritura. Es un proceso de reflexión antes de escribir. Entonces, en ese proceso está hacer el borrador, la estructura, etcétera. La preescritura es importante porque aclara las ideas, evita la información no esencial y establece una guía. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de aclarar ideas y evitar información no esencial, significa que cuando organizamos nuestras ideas en la preescritura, podemos delimitar cuál es el tema que queremos desarrollar y entonces desechar aquellas ideas que no están totalmente desarrolladas a ese tema inicial, o sencillamente discernir cuáles temas son importantes dependiendo de las instrucciones, dependiendo de lo que queremos decir o dependiendo de la importancia que tenga para la tarea que queramos llevar a cabo. Y en efecto, establece una guía en cuestión de estructura. Hay una guía para la preescritura y tiene 4 elementos importantes. Estos son el objetivo del texto, que es contestar básicamente las preguntas
¿Qué mensaje quiero proveer y qué quiero provocar en el lector? O en otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir? La audiencia, que en este caso trabajamos con una audiencia académica y por lo tanto utilizamos un registro formal. Acuérdense también que cuando escribimos académicamente, escribimos para demostrar nuestro conocimiento sobre un tema. En la idea central es cuando establecemos el tema más lo que queremos decir sobre él, y el último elemento es la organización. Los pasos para la organización de ideas. El primer paso para la organización de ideas es la documentación. Y la documentación consiste en reunir toda la información específica o general sobre un tema. En otras palabras, empaparse de toda la información que uno puede encontrar, esos Google Search que uno hace, entrar a las bases de datos de la biblioteca, es leer, leer y leer. Relacionar. A veces podemos relacionar las ideas entre sí, relacionar las ideas con los temas de la clase o relacionar las ideas con temas que sean prevalentes ahora mismo o en el pasado. Y cuando hablamos de valorar o validar, significa que vamos a entonces reconocer la importancia de ese tema dentro de un contexto específico. Por ejemplo, si estás tomando una clase de sociología y vas a escribir un ensayo para la clase de sociología, pues porque este tema que estoy escogiendo es importante dentro de ese campo. Entonces, este primer paso es importante porque a veces nosotros tenemos ideas en nuestra mente, sin embargo, no las podemos desarrollar bien si no tenemos la información necesaria para entonces escribir sobre ese tema y analizarlo debidamente. Si no hacemos la documentación, terminamos con ideas que no están desarrolladas para nuestro público académico. Entonces, técnicas para la organización de ideas. Hay 3 que voy a mencionar, ¿verdad? Existen más, pero estas 3 son el mapa de conceptos, la escritura libre y la lista focalizada. Vamos a ver las 3 dentro de un ejercicio. En este ejercicio vamos a leer este cuento que se llama El mundo de Eduardo Galeano y se publicó en el libro de los abrazos. Aquí pueden ver la portada. Entonces, estas son nuestras instrucciones imaginarias con nuestra profesora imaginaria, que dicen así: lea el cuento El mundo de Eduardo Galeano. Escoja un tema que esté presente en el cuento y escriba un ensayo reflexivo de 3 párrafos sobre ese tema. Este cuento les llegó también por correo electrónico, por si acaso lo quieren tener a la mano porque lo vamos a seguir trabajando. Ahora mismo le voy a pedir a alguna voluntaria o voluntario que quiera leer el cuento en voz alta. Cristalizanta. Adelante. Un hombre del pueblo de Negua, en las costas de Colombia, pudo subir al alto del cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay 2 fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena del aire entre chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Muchísimas gracias. Ok, ahora tomando en consideración el cuento, ¿qué ustedes piensan? ¿Qué piensan del cuento? ¿Cuál es la impresión que tienen? Janet Gutiérrez comenta, tiene para mí ideas de inclusión. Ok, muy bien.
Yo no estoy viendo la pantalla, ¿están escribiendo por el chat o...? Sí, Janet continúa. Tiene para mí ideas de inclusión porque describe fueguitos grandes y chicos. Y Elizabeth Negrón comenta mucha repetición de la palabra fuego. Ok, muy bien. ¿Y ustedes creen que es un cuento literal o simbólico? Leslie Ann comenta un tipo de reflexión en mi entender. Muy bien. Es simbólico. Hasta Ok, ahora todos concuerdan que es simbólico. ok, ¿por qué ustedes creen que es simbólico? Janet comenta que habla de la humanidad de manera simbólica. Muy bien. Porque Eivanis comenta porque hace referencia a la diversidad de seres humanos. Excelente. Ahora, cuando tengamos así esa primera perspectiva inicial, como la que ustedes están teniendo ahora, es que podemos entonces utilizar algunas de las técnicas de organización de ideas. Por ejemplo, en esta técnica que se llama la lista focalizada, que la vamos a hacer juntos, vamos a crear una lista con palabras o frases clave de las ideas que nos surjan o los temas que se nos ocurran luego de leer el cuento. Voy aquí a cambiar de pestaña para crear la lista con ustedes. Aquí pueden sentirse libres de abrir el micrófono o de escribir por el chat para entonces ir escribiendo los temas acá. Tal vez una de las frases que perdóname. Tal vez una de las frases sería como nos comenta Elizabeth, que ella comentó que es simbólico porque utiliza el fuego como la luz que refleja a cada ser humano visto desde el cielo. Simbólico. Hice como un pequeño Frankenstein de lo que me acabas de decir. No lo puse palabra por palabra. Pero me gusta esa idea. ¿Qué más podemos decir? ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Ok, perfecto. Ok, pues hablamos de que es simbólico, el fuego, el ser humano. ¿Y cuáles fueron las otras cosas que mencionaron ahorita? Creo que alguien por ahí dijo la diversidad, ¿no? Sí, Janet había comentado inclusión, fueguitos grandes y pequeños, que una reflexión, la diversidad de los seres humanos, comentó Ivanis. Diversidad. Ok, perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera añadir algo más? Ana Meléndez comenta una percepción contemplativa. ¿Y qué es lo que se está contemplando? A las personas, comenta Ana. Muy bien. ¿Y alguien quiere añadir algo más? Tanisha, ¿hay alguien escribiendo? Hasta el momento no. Ok, pues bueno, dime. Elizabeth comentó que tiene un tono positivo. Un tono positivo, ok. Eso me parece muy bien también. Ok, perfecto. Ahora, como pueden ver, aunque tenemos distintas ideas, hay cosas que se entrelazan, ¿no? Por ejemplo, el fuego definitivamente, voy a entonces ponerla aquí negrita, el fuego como el ser humano. Y alguien por ahí dijo diversidad de seres humanos. ¿Y por qué dijo que había diversidad? Aquí pueden referirse al cuento si lo tienen a la mano. Porque hay distintas personas de todos los colores y tamaños.
Exacto, porque vamos a poner aquí distintos tipos de personas, jueguitos. Entonces, alguien mencionó la inclusión. ¿Por qué crees que la inclusión es importante aquí? ¿Con cuáles de estos temas que ustedes están viendo en pantalla pueden relacionar la inclusión, por ejemplo? Janet había comentado la idea de la inclusión porque describe fueguitos grandes y chicos, así que lo incluye a ambos. Ah, pues perfecto, exactamente. Pues miren, y todo esto está relacionado en un tema general, ¿no? Que es la diversidad a través de el fueguito y la inclusión de estos distintos fueguitos. Y en verdad les felicito, me encanta que hayan participado y mencionado todas estas cosas. Hay cosas aquí que yo ni pensé cuando leí el cuento y eso siempre me da mucha felicidad ver, ¿no? La diversidad de nosotros mismos al pensar sobre un cuento. Entonces, hay otras maneras de llegar a estas ideas, ¿no? Voy a volver a la presentación. Por ejemplo, esto que nosotros mencionamos y escribimos en la lista focalizada, podemos también hacerlo en un mapa de conceptos. Clave está aquí, hay solamente una idea bien generalizada, ¿no? Allá habíamos escrito más. Aquí, por ejemplo, yo puse el título del cuento. No tengo el pointer, pero a mano izquierda pueden ver el título del cuento que se llama El Mundo. Entonces, mi idea así más rápida, la idea más rápida que tuve cuando leí el cuento fue los fueguitos y su diversidad, ¿no? Y entonces luego la pregunta que me hice fue, ok, ¿y por qué? Pues precisamente porque el autor describe distintos tipos de fueguitos, distintos tipos de personas. La otra manera en que podemos llegar a esto, ¿no? Es a través de la escritura libre. Con la escritura libre lo que podemos hacer es poner una alarma de 5 a 10 minutos y escribir lo que sea sin tomar en cuenta ni los acentos, ni las comas, ni los puntos, ni las letras mayúsculas, nada por el estilo. Simplemente escribir todo lo que se venga a la mente sin estar frenando en los pequeños detalles. Entonces, el paso final para la escritura libre es seleccionar y desechar. Seleccionamos cuáles ideas de las que escribimos son importantes o pertinentes para lo que queremos hacer y desechar aquellas que no son tan importantes. Aquí pueden ver un ejemplo de escritura libre. Este fue mi ejercicio. Luego de leer el cuento, ¿verdad? Aquí pueden ver que yo escribí el título del cuento y no le puse comillas. No se entiende casi mi letra. No hay acento. Hay unas comillas por ahí, flotando, solitas. Creo que hay un punto. Bueno, hay 2 puntos. Mi primera oración fue de 6 líneas. Y a esto es lo que me refiero, ¿no? Y de aquí, quizás lo más importante es una de las ideas que escribí, ¿no? Este ejercicio lo pueden hacer en sus casas cuando tengan algún trabajo para la universidad. Me parece que es muy bueno para entonces discernir la importancia de algunos temas versus otros. Ok, luego de esto pasamos a la selección de ideas, que lo mencioné por encima ahorita. Se trata de escoger las ideas importantes y luego desechar. En este caso es importante la selección de ideas porque a veces nos ponemos a desarrollar miles de ideas a la vez y nos quedamos cortos. Por eso es que es importante enfocarnos. Por ejemplo, si en la tablita que hicimos de la lista focalizada teníamos 10 ideas, ¿cómo entonces enfocamos esa idea a una que podamos desarrollar debidamente? Vamos a repasar las instrucciones imaginarias. La primera, lea el cuento, ya lo leímos. Escoger un tema. Escogimos el tema de la diversidad porque era el más general, la diversidad de los seres humanos y los fueguitos. Ahora vamos a escribir un ensayo reflexivo. Obviamente no lo vamos a escribir nosotros ahora mismo, pero vamos a pasar por el proceso de estructurarlo, ¿no? El ensayo reflexivo en 3 párrafos. Entonces, antes de seguir,
tomando en cuenta las instrucciones y los temas que ya teníamos, que dijimos la diversidad de fueguitos, la diversidad de los seres humanos, la inclusión, la reflexión, ¿qué otra información podemos incluir en nuestros ensayos reflexivos tomando en consideración las instrucciones de la profesora? Aquí pueden abrir el micrófono o escribirle a la moderadora por el chat. Una opinión. Puede ser una opinión. Ana comenta que es crear analogías con otros textos. Sí, pero ¿es eso parte de las instrucciones? Recuerden que las instrucciones... No. Siempre hay que tomar en cuenta eso. Eso es una idea excelente. Si la profesora te hubiese pedido que escogieras un tema libre tomando en consideración este cuento en específico. Pero en este caso solamente nos pidió que leyéramos un cuento y escogiéramos un tema. ¿Alguien más? Janet comenta que sería una visión personal que tengo del tema, que es una información que ella incluiría. Sí, perfecto. ¿Algo más? Una reflexión también. Exactamente. Y tomando en consideración las partes del ensayo, la introducción, el desarrollo, la conclusión, ¿qué ustedes creen que haría falta en el ensayo? Ya tenemos los temas, ya dijimos que íbamos a dar nuestra reflexión y sabemos que vamos a hablar del cuento. ¿Qué ustedes incluirían para que nuestro lector tenga información completa cuando lea nuestro ensayo? Elizabeth comenta que sería incluir la conclusión y Janet comenta que la introducción al tema. Excelente, ambas cosas son ciertas. Y entonces, hablando de la introducción, para empezar por partes, recuerden que aunque la profesora en este caso probablemente ya leyó el cuento, lo ha analizado 1000 veces, siempre tenemos que escribir para nuestro lector académico imaginario. Así que tenemos que siempre introducir a nuestro lector en el tema. ¿Y cómo podemos hacer eso? Me disculpan, me picaba el ojo. Elizabeth comenta... Sí. Añadir información nueva desde la reflexión, comenta Elizabeth. Perdón, no entendí. Ella comenta que añadir información nueva desde la reflexión, que sería información que ella incluiría. Y María comenta hacer una breve introducción del cuento, es decir, hacer una breve introducción del cuento, comenta María, y Elizabeth dice añadir información nueva desde la reflexión, es decir, alguna aportación desde la reflexión. Ok, entonces para introducir también podemos utilizar, por ejemplo, además de resumir brevemente el cuento, podemos hablar sobre el autor. Elizabeth quiere comentar algo en el micrófono. Adelante, Elizabeth. Sí, adelante. Yo digo que en la introducción se puede establecer la idea central de lo que se va a hablar o de lo que se va a hablar del cuento. Sí, perfecto, sí. A eso vamos a llegar prontito. Pero excelente, mantén eso en mente. Entonces, además de la idea central, como muy bien dijo Elizabeth, y otras ideas sobre la reflexión, podemos incluir entonces un breve resumen del cuento e información sobre el autor. Por ejemplo, yo quisiera que ustedes leyeran la información que está aquí en esta diapositiva y tomando en consideración que solamente es un párrafo discúlpenme, un ensayo de 3 párrafos. ¿Qué información de lo que ustedes ven en pantalla es lo que ustedes pondrían en su introducción? Aquí es donde viene la selección de ideas, ¿no? ¿Qué ustedes creen que es lo más importante de toda la información que ven en pantalla del autor?
Leslie Ann, adelante. Buenas tardes. Buenas Pues tardes. yo lo que quería primero pues, sería el nombre de la persona que estaría hablando y una pequeña descripción de su biografía principal, como dónde nació o de quién estaría hablando principalmente. Pondría eso y después lo demás lo pondría en los demás. En la introducción pondría un ejemplo, el primer punto y el segundo punto, que son los que están introduciendo al escritor. Ok, muy bien. ¿Hay algo más que incluirían? Elizabeth, ¿quieres comentar algo? ¿Tienes la mano alzada? Yo incluiría esos datos que nos ayuden a entender, esos datos del autor que nos ayuden a entender un poquito más el cuento, como que darle un trasfondo. Ok, y de los que ves en pantalla, ¿cuáles tú crees que son importantes para eso? Yo digo que el segundo y tercero. El de estuvo exiliado en Argentina y España y el de las traducciones de su obra. Sí. ¿Y por qué? Puedes continuar, Elizabeth. También en el chat, Francisco comentó que le añadiría la muerte del autor. Janet comenta que cuando se escribió el cuento, Elizabeth añadiría los libros. Sharon, el tercer punto que entiendo que su obra han sido traducidas. Y Elizabeth comentó en el chat, ya que se podría interesar al lector sobre el tipo de literatura que escribió en otros libros y añadir mayor comprensión al cuento leído. Y Sharon lo secunda diciendo que conocer el trabajo que haya realizado el autor. Ok, pues sí, en efecto, lo más importante sería mencionar al autor, y su obra literaria, pero mayormente, ¿en dónde se encuentra el cuento? En Colombia. Ese es el autor, Montevideo, ¿es en Uruguay? Sí, en Uruguay. En Uruguay, sí. No, pero me refiero al cuento como tal. El personaje del cuento se encuentra en Colombia, pero ¿dónde encontramos el cuento? Les voy a dar está en negrilla en la diapositiva. En los libros de los abrazos. Muy bien. Pues esa información es la más importante. Sin embargo, estaría bien si, por ejemplo, quieren incluir cuándo murió el autor, otros tipos de literatura que haya escrito, y también si, por ejemplo, estuviésemos haciendo un análisis, alguien por ahí mencionó que hubiese hecho un análisis comparándolo con otro texto. A veces cuando hacemos ese tipo de comparaciones estaría bien entonces incluir que Eduardo Galeano fue exiliado o a qué lenguas han sido traducidas sus obras, dependiendo de qué es lo que vamos a escribir. En este caso, como es un ensayo de solamente tres párrafos, y ya dijimos los temas que tenemos que incluir, la idea central, y el nombre del autor, debemos quedarnos en lo más general para que el lector, si quiere buscar más información, lo pueda hacer porque tiene el nombre del autor, el título del cuento, junto a dónde se encuentra el cuento, que es en el libro de los abrazos, y el año de publicación también es muy importante, ¿no? Esto es para que vayan viendo, ¿no? Dependiendo de las instrucciones que tengamos, es la información que vamos a escoger. A veces si tenemos un tema libre, pues en ese caso, pues dependiendo de lo que queramos decir, es la información que escogemos del autor, por ejemplo. Hasta ahí entonces. Sobre la selección de ideas, ¿tienen alguna duda o pregunta?
Ok. No escucho por ahí manos levantadas ni chat. Tanisha. Hasta el momento parece que nadie tiene duda. Ok, pues está bien, pues seguimos. Ok, luego de hacer esa selección de ideas, pasamos al tercer paso, que es el bosquejo. Y el bosquejo se trata de expresar a través de palabras o frases clave lo que vamos a tener en el ensayo. Entonces, aquí pueden ver un diagrama del bosquejo para el ensayo. Este diagrama lo pueden encontrar en nuestra página oficial. Tanisha va a estar pegando el enlace en el chat. Entonces, vamos a hacer los primeros dos ítems juntos. ¿Cuál es el tema que escogimos para el ensayo? Diversidad. Diversidad, muy bien. ¿Y cuál es el tipo de ensayo? Reflexivo. Muy bien, exacto. Entonces, ahí es donde pasamos a la introducción, que ya trabajamos un poquito sobre ella, ¿no? En la introducción debemos proveer contexto, que se trata de situar al lector en tiempo, espacio, podemos proveer un breve resumen, hablar un poco del autor, entre otras cosas, dependiendo de qué tipo de trabajo estemos haciendo. Y es importantísimo no poner todo lo que encontremos, sino una visión global del tema que queramos tocar. Entonces, ponemos la oración tesis, que ahorita alguien mencionó, poner la idea central de lo que queremos hablar, y esto se refleja en la oración tesis, que se trata de poner la idea central junto a lo que queremos decir sobre ella. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio. Tanisha, si pones una alarma de 5 minutos, me gustaría que los que puedan, si tienen papel a la mano o en la misma computadora o celular, escribir una oración tesis. Si tienen dudas sobre cómo escribir una oración tesis, levantan la mano o escriben por el chat y con mucho gusto también podemos contestar esa pregunta. Pero quiero que pasen el ejercicio. Diga. Cristalí tiene una duda. Adelante, Cristalí. ¿Me podría explicar más a detalle lo que es una oración tesis? Sí. En este caso, voy a usar otro ejemplo. Por ejemplo, a veces uno quiere hablar sobre un tema general como el cambio climático. Ese sería mi tema general. Pero, ¿qué es lo que quiero decir del cambio climático? Si, por ejemplo, mi enfoque, lo que quiero decir sobre el cambio climático es que genera más dióxido de carbono que es dañino para los seres humanos, pues esa segunda parte es lo que yo voy a desarrollar en el resto de mi ensayo. Entonces, tenemos una parte que es el tema, el cambio climático. La segunda parte es lo que voy a decir, que es que genera mucho dióxido de carbono que le hace daño a los seres humanos. Entonces podemos hacer un desglose de cómo es que le hace daño a los seres humanos. Podemos a veces mencionar dependiendo de la longitud del ensayo, podemos incluir hasta infinitos elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a escoger dos en este caso. El cambio climático genera más dióxido de carbono en la atmósfera, lo que le hace daño a los seres humanos porque genera enfermedades pulmonares. Y otro elemento, ahora se me fue el otro elemento, porque genera enfermedades pulmonares y además de eso, hace cambio de pérdida de agua. Lo siento, ese no tiene tanto que ver. Pero, por ejemplo, el ser humano no puede vivir sin agua. Pero esos son dos elementos que entonces tú puedes desarrollar en el ensayo. Entonces, mi tema es cambio climático. Lo que quiero decir sobre él es que genera dióxido de carbono, por lo que le hace daño a los seres humanos. ¿Por qué? Porque genera enfermedades pulmonares por tener exceso de dióxido de carbono. Pues entonces, allí tienes la estructura de tu ensayo. Por ejemplo, en la introducción vas a hablar sobre el cambio climático y sus consecuencias. La idea central es el daño que le hace a los seres humanos y cómo, y luego en el desarrollo tú explicas cómo es que le hace daño a los seres humanos, teniendo en consideración que dijiste en tu oración tesis
que querías hablar sobre las enfermedades pulmonares. No sé si eso aclaró tu idea o si prefieres que la escriba para que la puedas ver. Ay, gracias. Creo que también sería bueno que la escribiera porque Paola Santiago comenta que eso es una de las partes que más tiene dificultad, que es la oración tesis. Ok, pues perfecto. Vamos aquí un momentito. Denme un segundo porque voy a abrir otra pantalla aquí. Okay. Excelente, vamos a ver. Pues, ¿están viendo? Sí. Ok. Sí. Usualmente, para explicar la oración tesis, tenemos una fórmula, que es el tema. En este caso dijimos cambio climático. Esto es un tema genérico que estoy utilizando como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que hace daño a los seres humanos. Más elementos a desarrollar o para esta parte también podemos hacernos preguntas como ¿cómo? ¿Por qué? Entre otras, ¿no? En este caso sería porque genera exceso de dióxido. Ay, Virgen, escribí eso mal. Mira, hasta nosotros nos equivocamos. Dióxido de carbono. Ok, entonces déjame poner aquí. Esta es la fórmula, ¿no? ¿Lo pueden seguir viendo? Es que quiero seguir escribiendo aquí. Sí, se ve bien. Ok, excelente. Entonces, por ejemplo, ¿me pueden dar otro tema? O pueden incluso dar un ejemplo de clase. ¿En qué ustedes están trabajando que les causa duda? Hasta el momento solamente Paola comentó y había dicho que se le hace bastante difícil, especialmente en la clase de inglés. Paola, si te sientes cómoda, puedes abrir el micrófono y darnos más información, qué es lo que te causa dificultad. Pues la duda que a mí me pasa es, un ejemplo, en el pasado examen, que era, teníamos que realizar un ensayo y sacar pues el tesis, la oración tesis, la profesora nos dio 3 cuentos. Estos 3 cuentos trataban pues sobre el amor. Y, y el detonante era pues el machismo de los hombres en las mujeres y el maltrato. Ella nos dio una oración sobre cómo era el amor en los 3 cuentos y teníamos que realizar un ensayo y yo pues realmente no lo hice bien porque pues hasta me terminé desviando y el thesis statement no, la profesora dijo pues que estaba mal y a la parte también de colocarlo, ella me dijo que se tenía que colocar siempre al principio del párrafo, no al final, y eso es lo que a mí siempre me da duda. Paola es tu nombre, ¿verdad? Sí. Ok, pues mira, realmente lo de la oración tesis al principio o al final depende de las instrucciones que te hayan dado, porque hay algunos profesores que como parte del ejercicio de crear la oración tesis lo piden al principio simplemente para que luego puedas entonces desarrollar el texto. No obstante, ya más adelante, a veces los profesores lo dejan a tu discreción y usualmente se recomienda que se ponga al final del párrafo, pero no es una regla escrita en hierro, por decirlo así.
pero siempre, siempre, siempre verifica las instrucciones de la profesora, porque si ella quería la oración tesis al principio, probablemente es con un propósito. Entonces, sobre los temas del cuento, puedes seguir esta fórmula que estás viendo en pantalla, que es el tema y lo que quieres decir sobre él y los elementos que quieres desarrollar. Sin embargo, si ella ya te dio, por ejemplo, los textos, más el tema general, entonces te tocaría a ti defender ese punto de vista o argumentarlo. ¿Cómo entonces tú puedes ver eso en los 3 cuentos? Y puedes dividirlo de distintas maneras. Puedes irte de bien general, por ejemplo, hablar primero, por ejemplo, hablar de la violencia de género, ¿no? Que se perpetúa en los cuentos, o a veces si es más fácil para ti, puedes ir hasta cuento por cuento. ¿Cómo se refleja entonces en esos 3 cuentos? Y ahí piénsalo de esta manera. En la introducción, ya nos diste el contexto y la oración tesis. Y en la oración tesis lo que vas a hacer es poner el tema, que es la violencia de género en estos 3 cuentos, y cómo entonces argumentas sobre ellos, cómo se refleja la violencia de género en estos 3 cuentos. Y lo que puedes hacer es entonces que en tu desarrollo vas cuento por cuento y cómo se refleja en cada uno de ellos. En este cuento se refleja así, en este cuento se refleja así, en este otro cuento se refleja de una manera totalmente distinta. Y así sucesivamente. Que es cuestión de analizar bien qué es lo que te están pidiendo para la clase. Y entonces hacerte preguntas que tú misma puedas contestar, porque a veces es cuestión de preguntarte cómo, por qué, en qué sentido o cómo es que yo veo esto. Cuando tú te contestes esas preguntas, es que entonces puedes pasar a estructurar y escribir la oración tesis. No sé si eso contestó tu pregunta. Paola. Sí, ahora, disculpa, se me había ido un poco la conexión. No te preocupes, es que yo no estoy viendo la pantalla, así que no veía. Sí, me pudiste contestar y tengo pues otra preguntita. ¿Cómo ya tengo pues la fórmula de cómo se puede sacar una oración tesis y cómo yo puedo hacer una buena oración tesis que pueda respaldar mi párrafo? Porque otro de los problemas que me pasa es que uso una oración que está en otros sentidos pobre para respaldar entonces el ensayo. ¿Pero estás hablando de la oración tesis o la oración temática? Oración tesis. Ok. Permiso, ya para contestar también la pregunta de Paula, podemos, vaya a pasar unos 5 minutos, si alguien tiene su oración tesis preparada para este cuento que estamos discutiendo, podemos usarlo de ejemplo para contestar tu pregunta, Paola. Sí, eso me parece bien. Paola, también si después de esto, al final vamos a tener otra sesión de dudas y preguntas, y también cualquier cosa nos puedes escribir al CDCL si cuando terminemos todo y hablemos un rato, como quiera te surgen dudas. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Perfecto, Paola. Gracias a ti por la pregunta. Ok, ¿alguien escribió su oración tesis? Recuerden que pueden utilizar el micrófono, no sientan miedo a enseñar su oración tesis. Esto es un ejercicio, así que obviamente han leído el cuento limitadas veces, así que es para que podamos pasar por el ejercicio. Exacto. No se me pongan tímidos, estamos todos aquí para aprender. Ok, yo no lo hice porque en realidad tengo mucha duda, pero a lo que se refiere con la oración tesis es lo más importante del ensayo como tal. Sí, esto es lo que establece la idea central. La idea central del ensayo. Ok.
Nadie quiere compartir su oración tesis. Janet está tratando de usar su micrófono. Chequea si puede hablar. A ver si te escuchamos, Janet. No la escucho. Yo tampoco. Tiene el micrófono desactivado, Janet. Si quieren, voy a dar mi oración tesis hipotética para seguir. Y luego entonces pueden compartir las de ustedes en confianza para comparar. La mía, la voy a escribir aquí ya que tengo esta pantalla abierta. La mía que voy a utilizar de ejemplo es: en el mundo de Eduardo Galeano, el fuego, como ustedes muy bien dijeron, representa la diversidad de las personas. Entonces, ven, es una oración tesis que concuerda con las instrucciones de la profesora. Las instrucciones fueron leer el cuento, seleccionar un tema, y entonces ese tema tiene que estar reflejado en la oración tesis. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vean también que aquí, esto sigue la fórmula que les di aquí al principio. El tema, que el fuego, el tema en general es el cuento del mundo de Eduardo Galeano. Lo que quiero decir que es que el fuego representa la diversidad de las personas. Hay otras maneras de escribir esto. Por ejemplo, en el cuento, el fuego es un símbolo de diversidad de los seres humanos, porque representa los distintos tipos de personas a través de las descripciones como X, Y y Z. Esta es una oración tesis más larga. La mía es un poco más generalizada, ¿no? Según los temas que ustedes me dieron y según el cuento. A ustedes probablemente se les ocurrieron otras ideas de cómo escribir una oración tesis. Es importante también que cuando escriban la oración tesis, recuerden siempre el tema que quieren desarrollar. Siempre tiene que estar ahí y también tiene que estar ahí la voz de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes quieren decir? Al fin y al cabo, lo que ustedes quieren decir es lo que es importante para el lector académico. Como que, ok, vamos a hablar de este tema, pero ¿cuántas personas han escrito, qué sé yo, sobre el cambio climático? Millones. Pero quizás lo que tú tienes que decir sobre ese tema es distinto a lo que las otras personas dijeron. ¿Ok? Entonces, en el desarrollo, déjame pasar aquí al otro lado. Antes de continuar, Joan, Janet comentó que su oración tesis, la leeré ahora, y es un buen ejemplo de cómo incorporar nuestra propia voz en este ensayo reflexivo, y dice: desde que me dediqué a explorar la diversidad humana, encontré que el escrito de Eduardo Galeano, El Mundo, me llevó a reflexionar de este tema. Muy bien, eso me parece excelente. Voy a entrar un momento al Meet para darle copy. De nada, acabo de ver un mensaje aquí que dice gracias. De nada, Cristalí. Ok, vamos a ver aquí. Esto está súper pequeño, yo no sé si ustedes lo ven. Vamos a borrar aquí un momento. ¿Están viendo la pantalla, verdad? Sí. Ok. Sí. Perfecto. Andrea quisiese hacer una pregunta. ¿La quiere hacer con el micrófono, Andrea? Sí. Adelante.
Hola, saludos. Le Saludos. pregunto, entonces, la diferencia, de hecho, yo no sabía que había una diferencia entre la oración temática y la oración tesis. Entonces, la diferencia sería que la oración temática es como una palabra o una frase clave sobre lo que se va a hablar en, ¿verdad? En este caso, en el ensayo, y la oración temática serían como unos diferentes, ¿verdad? Como subtemas, por decir así, de esa oración o palabra clave. Pues mira, en el bosquejo tú puedes utilizar palabras clave. Ahora la oración tesis tiene que ser una oración completa que incluya la idea central más en lo que quieres decir sobre ese tema. Y en las oraciones temáticas, por ejemplo, estamos hablando sobre la diversidad de las personas representada por el fuego y nuestro ensayo reflexivo, según la profesora, tiene que tener 3 párrafos. Pues ya tenemos el de la introducción, que tiene el contexto y la oración tesis, y en el desarrollo, que es a lo que vamos a ir ahora, es donde está la oración temática en cada párrafo. Para eso, Tanisha, si me puedes hacer el favor, le puedes pegar el módulo del párrafo. En el módulo del párrafo, tú puedes ver la diferencia de la oración temática. La oración temática lo que hace es coger uno de esos subtemas que tú quieres desarrollar para expresarlo en una oración completa para que tú puedas sustentarlo a través de oraciones secundarias. Por ejemplo, en mi desarrollo, voy a brincar un momento acá y luego voy otra vez a la oración tesis de Janet. Ok. En el desarrollo, yo creo que disculpen, ¿ven la pantalla? Voy a escribir. Sí. La oración temática es la que le dice al lector de qué habla un párrafo. Esa primera oración que me dice a mí como que, ok, en este párrafo voy a desarrollar entonces la idea de la diversidad. Y entonces, cuando me digas como que la diversidad del cuento, la diversidad de los fuegos en el cuento se representa a través de las distintas descripciones que me da Eduardo Galeano, pues entonces tú me puedes ahí apoyar esa idea al decirme cuáles son las descripciones y cómo entonces esas descripciones concuerdan con, qué sé yo, las emociones de los seres humanos. Por ejemplo, en el cuento, voy a ir un momento a él acá. En el cuento dice que hay fuegos grandes y fuegos chicos, fuego sereno, fuego loco. Antes de continuar, Joan, sabemos que se está acercando ya la hora de que el taller hasta la 1, pero podemos continuar con sus dudas particulares. Recuerden, le he puesto ahora el enlace para la evaluación del webinar para poder mejorar nuestros próximos webinars. Y les ligan cualquier cosa, puedes comunicarte con nosotros vía correo electrónico. Gracias. Tengan lindo día. Gracias. Y recuerden que una vez llenen el Google Quiz, disculpen, al final cuando le den enviar van a tener un enlace que los va a llevar al sello de participación de este taller. Continuamos, Joan. Perfecto. Lelian, ¿ya te fuiste? ¿O sigue allí? Ya se fue, tiene clase. Está bien, bueno, por lo menos la presentación está grabada. Ok, pues entonces, en el desarrollo tenemos, qué sé yo, estas distintas descripciones. Pues ya me dijiste en la oración temática, la voy otra vez acá, que en ese párrafo de desarrollo, la diversidad se representa a través de las descripciones de los fueguitos. Entonces, cuando yo leo esa oración, yo lo que espero que me diga el resto del párrafo es cómo se ve la diversidad, cuáles son las descripciones y qué es lo que quieres decir sobre las descripciones. O sea, vimos que hay fuegos locos, fuegos chicos, fuegos grandes, y entonces, por ejemplo, un fuego loco, ¿a qué se refiere un fuego loco? Según lo que me dijiste que representa la diversidad de los seres humanos. ¿Y qué se refiere a un fuego chico, un fuego grande? Que hay adultos y hay niños. Y así sucesivamente. Pero esa primera oración
es la visión general de lo que me va a decir ese párrafo. ¿Contesté tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ahora sí entiendo mejor. Perfecto, excelente. Entonces, cualquier duda o pregunta, siempre ten en cuenta que nos puedes escribir al CDCL y con mucho gusto te atendemos. Muchas gracias. De una vez me excuso. Tengo también clase a la 1, pero muchas gracias por el taller. Gracias a ti. Buenas tardes. Entonces, la conclusión se trata de recapitular los temas más importantes, bueno, en este caso, el tema más importante del ensayo y lo que hicimos en el desarrollo del análisis, ¿no? Podemos decir entonces en el cuento de Eduardo Galeano, la diversidad de fuegos, pudimos ver la diversidad de los seres humanos a través del fuego. Esa sería nuestra recapitulación del ensayo, ¿no? ¿Tienen alguna duda con la conclusión? No, ok, bueno, seguimos por acá. Entonces, para recapitular, ¿no? Hablamos de la conclusión y de recapitular, pues ahora me toca a mí recapitular. En la preescritura tenemos 4 elementos importantes, que es el objetivo del texto, o sea, lo que quiero decir, la audiencia, para quien estoy escribiendo, la idea central, que se representa en la oración tesis, que es el tema más lo que quiero decir sobre ese tema, y la organización de ideas, que a su vez tiene 3 pasos importantes. La documentación, que se trata de empaparse de toda la información general o específica para luego poder desarrollar nuestras ideas. La selección de ideas, que es importante para no tener demasiadas ideas sobre un mismo tema, sino para poder desarrollar las más importantes y luego desechar aquellas que no son tan importantes para nuestra idea central. Y el tercer paso, que es el bosquejo, que es escribir en palabras o frases clave la estructura del texto. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿tienen dudas o preguntas de clases en específico o del taller? Tanisha, ¿hay alguien escribiendo o alguien que haya escrito en el chat? Janet tiene la mano levantada, no sé si quiere participar con el micrófono. Y María Martínez, que tuvo súper el webinar y que le encantó. Gracias. Janet está teniendo problemas con el micrófono, así que le invito a escribir el comentario en el chat, ya que su micrófono no quiere funcionar hoy. Bendito, te entiendo. Los problemas técnicos. Voy a pasar por la reunión por acá. Janet, ¿podrías escribirnos por el chat? No te preocupes. Ah, la oración de sí, podemos ir a ella. Vamos por ahí. Ella había comentado luego de su oración tesis, dijo oración siguiente. Entiendo que se estaba refiriendo a que iba a ser la próxima oración, así que si lo leemos todo diría: desde que me dediqué a explorar la diversidad humana, encontré que el escrito de Eduardo Galeano me llevó a reflexionar de este tema. Cuando el autor menciona que los fuegos son grandes, pequeños, etcétera, está describiendo la naturaleza diversa de la humanidad. Sí. Sí, de hecho, eso también es una muy buena estrategia de escribir una oración tesis, que es tener una que introduzca a la otra. A veces hacemos dos oraciones que forman la oración tesis. Y me parece bien que hayas entonces introducido el tema en la primera oración y que luego entonces me digas qué es lo que quieres decir sobre ese tema en la segunda. Mi única sugerencia en este caso es que no utilices el término etcétera, porque por ejemplo, cuando hacemos un ensayo reflexivo de solamente 3 párrafos, lo que podemos hacer es decir como que voy a usar simplemente entre 1 y 3 elementos que el autor haya mencionado para desarrollarlo en ese párrafo. O simplemente decir, por ejemplo, los fuegos grandes y los fuegos pequeños representan X y Z. En vez de decir como que hay 5 elementos y quieres desarrollar esos 5 cuando se supone que el ensayo tenga más que 3 párrafos,
pues ahí es un poquito más difícil porque entonces vas a terminar con un párrafo así de grande que básicamente debe ser 3 párrafos en vez de 1, ¿ok? Janet, ¿me pudiste escuchar? Sí, escribió que gracias, Joan. Sí. Ok, perfecto. Ok. ¿Alguien que tenga más dudas o preguntas, comentarios? Tanisha. Tengo una duda Elizabeth tiene una duda de que además del sello que si hay un certificado adicional al sello de participación, si desea un certificado de participación con la fecha, el recurso y etcétera, por favor envíenos un correo electrónico al email que hemos puesto en el chat. Pero por el momento, una vez llenen el Google Form, la evidencia de participación es el sello que sale al final, que es descargable. Perfecto. Janet, ¿qué te gustaría en la segunda parte? Ok, anotado. Pues mira, aunque ahora mismo no tenemos una segunda parte de la organización de ideas, si quieres, escríbenos al cdcl.upr@upr.edu y lo podemos discutir. Siempre estamos dispuestos a aclarar dudas en cualquier momento, ¿está bien? Gracias. Ahora estoy leyendo el chat. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Recuerden también que si tienen preguntas que ustedes creen que sería mejor en un taller como como el que realizamos hoy, en el Google Form, al final están las sugerencias o comentarios en el cual pueden redactar qué les gustaría ver en el futuro, qué temas quisieran que se abarcaran más en este formato de webinar. Gracias a ustedes. Bueno, en el caso de que no haya más dudas o preguntas, voy a parar de presentar por aquí. Sí, se está grabando y prontamente se va a estar publicando en nuestra página oficial. Recuerda también que está el módulo. El módulo está en línea ya, que lo puedes utilizar también. Bueno, muchísimas gracias por su participación y por asistir, sacar un ratito para compartir y aprender hoy con nosotros. Cualquier cosa nos pueden escribir por correo electrónico. Hacemos también las revisiones virtuales, pero también nos pueden escribir con sus dudas o preguntas sobre algunos de los temas que hablamos hoy o en general de sus clases. Y estamos a la orden siempre.